Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con ustedes a través de El Salvador Today. Estamos en la plataforma del periódico digital Cronio. Sean bienvenidos a una nueva emisión. Hoy vamos a dar un tema vinculante con el municipalismo. Vamos a hablar un poco sobre el tema FODES y desarrollo municipal. Queremos también no descuidar el trabajo que se hace de manera territorial desde las alcaldías, desde los municipios, y saber cómo están en este momento desarrollando su labor, tomando en consideración que el tema del FODES ha sido un punto que durante este año y final del año anterior también marcó fuertes presiones por parte de casi la mayoría de alcaldes, quienes obviamente reclamaban esta entrega de dinero por parte del gobierno para el desarrollo de sus actividades. Y para ello tengo el gusto que hoy en este espacio Salvador Today me acompañe el alcalde de San José de Villanueva, don Pedro Durón, a quien le damos la bienvenida. Un gusto tenerlo por acá, bienvenido. Un placer, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, y recuerde que usted puede participar con nosotros. Tenemos dos vías para comunicarnos. La primera es @CronioSB en la cuenta de Twitter, y también la puede hacer a mi cuenta personal @Gongorismos, y con mucho gusto vamos a responder las inquietudes que vamos a trasladar a nuestros invitados. Y quiero mencionarle que este primer segmento del Salvador Today es gracias a Megablog. Recuerde que Megablog es Megawall, la mejor solución personalizada de refuerzos geosintéticos y muros de contención. Consulte precios, servicios y ofertas al teléfono 2523-2300, o también puede consultar nuestra página web www.megablog.com.sb. A ver, alcalde, hablemos un poco sobre esto del FODES. Venía pensando, digamos, ¿fue algo olvidado o es que ya está solventado y ustedes ya están tranquilamente recibiendo ese dinero? ¿Cómo estamos con relación a este tema del FODES? El tema del FODES sigue igual, con retrasos de parte del gobierno central en cuanto a la transferencia que se debe hacer a las 262 municipalidades del país. Quizás lo único que podemos decir que mejoró, entre comillas, es el tema de que aquellos atrasos de llevar hasta 5 meses acumulados ya no se han originado, sino que nos hemos quedado, pues básicamente, de acuerdo a la ley, 2 meses en tema atrasado. Para conocimiento de quienes nos sintonizan, el FODES correspondiente al mes de julio se recibió el pasado lunes, es decir que vamos todavía con un mes de atraso. Básicamente cualquiera puede decir es que así ha venido siendo, y una de las cosas que siempre he dicho es que una cosa es que así haya venido siendo, pero de acuerdo a la ley no debería de ser así. Claro. Hay un irrespeto claro a la ley, en el cual al menos la Corte de Cuentas, cuando un alcalde lo audita y tiene un irrespeto a la ley, le aplica sanciones. No sé si en este caso al ministro de Hacienda se le aplicarán las sanciones que correspondan de parte de la Corte de Cuentas. Pero solo es atraso entonces en ese sentido. Ya son 2 meses lo que tienen ustedes según ley, o un mes. Eso, digamos, no incomoda y no obstaculiza ningún tipo de pago o cancelación. Claro que sí. En nuestro caso, nosotros nos toca subvencionar al gobierno 30 días. Hemos tenido que ir haciendo un reservado del mismo fondo FODES a razón de con poder hacerle frente a las obligaciones. Para ponerle en contexto, a mí me corresponde pagar los salarios del mes de agosto, habilitado por ley entre el 20 y el 30 de agosto. Pero el FODES del mes de agosto todavía no lo he recibido. Probablemente lo vamos a recibir la última semana de septiembre. Entonces, esa carga le corresponde a las municipalidades ir haciéndola, ir ahorrando para poder irle haciendo frente a esta situación, y sin duda que la falta de certeza en cuanto al día, a la fecha, ojalá y exacta, o incluso al menos aproximada en la que se va a entregar, pues eso nos daría un poco de seguridad y saber, poderle comentar a la población efectivamente qué proyectos se pueden ejecutar, en qué momento, porque esto genera un atraso en la economía y en el desarrollo local. Sin duda, si una alcaldía no recibe este recurso, no puede generar proyectos, por pequeños que fueran, y pues naturalmente no se puede hacer compra de materiales de construcción, por ejemplo, en las ferreterías locales, tampoco se puede hacer contratación de personal, y es una economía de escala que viene poco a poco viéndose afectada. Alcalde, ¿qué significa para los ediles el hecho de tener el FODES? O sea, porque recuerdo que cuando se generó toda esta situación de reclamo del FODES por atrasos de hasta 5 o 6 meses, ustedes pusieron en la mesa de discusión el hecho de que no podían pagar salarios, no iban a haber aguinaldos. ¿Qué tan importante se ha vuelto el FODES? Porque también se escuchaba
de que el FODES no sirve para pagar salarios, no sirve para pagar otro tipo de compromisos, sino que es para acciones específicas. Pero, ¿qué tan importante es el FODES y qué papel ha jugado ya dentro de las arcas de las comunas? Bueno, yo creo que aquí lo primero, tal y como lo dijimos hace ya días atrás, se denota un claro desconocimiento de algunos legisladores en cuanto a la ley FODES. Desafortunadamente, algunos de los diputados únicamente comentan sin tener conocimiento claro de la ley. Incluso hay algunos diputados del FMLN que han sido alcaldes y que resulta irónico que hagan los comentarios que hacen al respecto de la ley. Esta ley FODES es una ley que viene de los años 80, la promulgó el presidente Calderón Sol, y era una forma por medio de la cual el gobierno central transfería dinero a las municipalidades en un afán de dar el primer paso en la descentralización de la cosa pública. Esta transferencia de dinero, pues lo que hacía era darle fondos a las municipalidades para que pudieran invertir en determinados proyectos y programas sociales que se encuentran enmarcados en la misma ley, específicamente en su artículo 5. Y lo mismo establece el reglamento. Esta ley permite que del 25% que se recibe, si lo hacemos en números para que la población nos entienda, de $100 que nosotros recibimos, $25 se pueden destinar para para funcionamiento y pago de salarios. Esto quiere decir que de los $100, $12.50 se pueden destinar para funcionamiento, es decir, arrendamientos, energía eléctrica, agua, telefonía, mantenimiento del parque vehicular, mejoras en instalaciones municipales. Y otros $12.50 se pueden utilizar para el pago de salarios de empleados o funcionarios, el pago de dietas o remuneraciones de los miembros del consejo, salarios de empleados. La misma ley lo deja establecido. Y el 75% restante se debe ocupar para financiar proyectos de infraestructura, industrialización de basuras, adquisición de vehículos y maquinaria, y otra clase de proyectos y programas sociales, incluyendo aquellos que permitan un tema de seguridad y de mejora a las actividades productivas que se generan en los municipios. No es falso el hecho de que el FODES se esté ocupando para algo inadecuado, sino que la misma ley ya lo determina su uso específicamente. Ahí es donde vamos a la ignorancia de algunos diputados, que osan hablar sin ninguna propiedad para tratar de hacer ver mal a los alcaldes, cuando los que están quedando mal es el gobierno central al no cumplir sus funciones. La ley es clara, incluso ahí habla de que se puede destinar para el mejoramiento de caminos vecinales. Si un alcalde, el consejo municipal, aprueba mejorar una calle, 100 metros de una calle, con recursos FODES se van a comprar grava, arena, cemento, madera, hierro, maquinaria, palas, piochas, se va a pagar combustible para una máquina compactadora, y si no hubiera también se puede comprar una máquina compactadora. Y como es parte de un proyecto, también se le va a pagar al personal, porque la gente no trabaja de gratis, se permite pagar de ahí adentro. ¿Cuál es el problema? De que si yo no tengo FODES, probablemente la ferretería me dé crédito, pero el ferretero tiene que pagar. Y naturalmente existe también a la persona que está trabajando, no puede ir a la tienda o al supermercado o al mercado a decir: es que no me han pagado, deme y fíeme. Porque el fiado poco a poco es una costumbre que se ha ido perdiendo en nuestras comunidades a partir de la mala paga de muchos de los salvadoreños. Voy a hacer la primera pausa, alcalde, y cuando regresemos, luego de aclarar esta parte muy específica en el uso y el no conocimiento de alguna ley, ¿qué pasa, por ejemplo, con el manejo de este dinero? Porque muchos pueden decir, aquí puede haber alguna corrupción también. Entonces, ¿cuáles son como las radiografías que ustedes como ILES tienen? Sé que está la Corte de Cuentas, pero ¿qué otros candados hay que garanticen, o por lo menos que quede en evidencia, que ustedes están haciendo uso integral de este fondo? Vamos a hablar un poco sobre eso en el siguiente corte. Vamos a la pausa. Quédese, hay más que me gustaría que ustedes entraran aquí hoy en El Salvador Today.
don't stop. En vivo transmitiendo a través de Facebook Live en la plataforma del periódico digital Cronio. Es un gusto que usted nos acompañe. Muchas gracias. Hoy estamos conversando con el alcalde de San José de Villanueva, Pedro Durán. Estamos hablando un poco sobre el FODES y también vamos a hablar sobre desarrollo municipal. Y quiero también meterme en un tema político más adelante para que nos dé su impresión y sus comentarios del alcalde. Pero le dejaba esta inquietud, alcalde. ¿Cuáles son esos candados que se tienen ustedes como jefe de edilicios que les permita garantías y que este fantasma de la corrupción que está apareciendo por todos lados no vaya a ser víctima de usted de eso? Pero antes que me responda, quiero señalarles que este segmento de El Sabor Today es gracias a Ground Coffee. Somos una cafetería de café gourmet y bistro, ofreciendo extenso menú de panines, ensaladas y postres bajo un concepto de moda y café. Usted puede visitarnos, estamos ubicados en la calle Padres Aguilar, número 233, Colonia Escalón. Venga y dése el gusto de compartir con familiares y amigos. Ahora sí, ¿qué candados tiene todo esto para que no vayan a ustedes ser vinculados con corrupción? Bueno, para nosotros como jefes edilicios, sin duda que la Corte de Cuentas es nuestro ente rector en esa materia. La ley es clara y la ley establece cuándo uno debe o no, cómo debe o no utilizar los fondos y los recursos del Estado. Al menos en mi caso, yo puedo decir que las auditorías a las que he sido sometido han sido algunas de ellas sumamente complicadas, fuertes y tediosas. Hemos logrado determinar hasta el dolo de algún equipo auditor. El último equipo auditor que estuvo haciendo su trabajo en nuestra municipalidad incluso hacía una especie de burla hacia un premio internacional que recibimos como el municipio más participativo y transparente del país. ¿Qué tiene que ver eso? Nada que ver. Al contrario, yo creo que cuando una institución de sólido prestigio internacional como el Instituto Republicano Internacional IRI, con sede en Washington, con presencia en más de 200 países en el mundo, nos da un reconocimiento como eso, pues es digno de sentirse orgulloso de ello y de tratar de replicar algunas de las prácticas que nosotros hacemos en el combate a nuestra corrupción. ¿Y usted cree que hay sesgo o ha habido en algún momento algún tipo de acción de parte de algún grupo de la Corte de Cuentas que ha querido dañarlos adrede a ustedes? Al menos en mi caso sí, yo lo conversé y lo he dejado claramente en una encuesta que me pasaron de satisfacción. Se lo dije a la directora de auditoría en su momento, que el jefe del equipo llegó y dijo, bueno, esta es la alcaldía en la que dicen que no se encuentra nada y que todo se hace bien. Nosotros de aquí no nos vamos hasta que no les encontremos la verdad. Y empezaron a inventar. Desafortunadamente, la Corte de Cuentas, dentro del proceso de ley en cuanto a la auditoría, el auditor entrega un borrador de informe. Este borrador de informe se vuelve del dominio público, porque ahora incluso con los consejos municipales plurales, este documento se hace del conocimiento de todos y cada quien le da el uso que quiere. Claro. Eso es un borrador en lo que dice voy a poner un ejemplo muy campechano. Eso es como que una persona que toma café, que le gusta el café, diga que siente que el café está ácido. Entonces, la persona que se lo sirvió tiene un derecho de respuesta para explicarle por qué el café es ácido, porque la persona le pidió una variedad de café pacamara que se cultiva a 1520 metros sobre el nivel del mar y que la temperatura a la que se tiene que servir cuando enfría hace que se vuelva ácido. Probablemente el auditor desconozca
de los términos y condiciones y únicamente lo haga con el afán de perjudicar. Dicho sea de paso, nosotros tuvimos esta auditoría y ambos jueces de una de las cámaras determinaron que el 99% de los hechos imputables no eran cometidos y todos fueron desvanecidos. Mucho se habla a veces de que jueces de la Corte de Cuentas desvanecen alguna situación, pero es que mire, el mismo juez se mete en un problema si desvanece algo solo porque se lo quiere sacar de la manga de la camisa. O porque quiere algún tipo de favor a cambio. Naturalmente, pero es que la misma Corte de Cuentas también es sometida a auditorías internacionales, claro, y se toman muestras al azar en las que se debe y se puede verificar si se hizo por hacerle el favor a alguien. Y además no solo es el juez, también hay unidades jurisdiccionales, también es la Corte en pleno, los magistrados. Yo creo que de la Corte de Cuentas muchos dicen mucho porque todos quisiéramos ver a funcionarios públicos en la cárcel todos los días. Y naturalmente cuando hay corrupción, la corrupción se debe combatir, y aquel funcionario que se ha enriquecido a costa del Estado y que con ese dinero se han probado millones que están en sus cuentas y propiedades y vehículos, sí, y lujos y buen vivir, pues sin duda que todos los salvadoreños lo que queremos es que estén en la cárcel. La pasión creo que no debería ser esa, sino que obviamente investigar y determinar quién ha cometido algún acto ilícito y a partir de ahí pues aplicar la ley. Pero cuando usted me describe todo esto, alcalde, me da la impresión, y cuando le hago la pregunta de los candados que tiene y que la Corte podría ser un candado para verificar in situ, se cae del sartén al fuego, porque entonces los delegados de la Corte se vuelven inquisidores de ustedes, más que de facilitadores o de verificadores de algún hecho ilegal. Peor aún, los funcionarios públicos que administramos recursos del Estado estamos a expensas del criterio de un auditor. Si el auditor considera que hay probablemente la existencia de un hecho que presuntamente genera deficiencia en la administración, ya lo condenó. Porque este funcionario, este auditor, hace un informe y lo hacen del conocimiento y del dominio público. Pero cuando a usted le dan el borrador del informe, ese borrador, yo estoy en mi derecho a defenderlo y puedo ir a presentar pruebas ante la misma Corte para decir, así pasaron las cosas, por eso lo hice, esto ocurrió de esta forma. Después de ese borrador, de ese borrador de informe, se consideran algunas situaciones y después viene el informe final. En ese informe final, eventualmente algunas de las consideraciones de los auditores se desvanecen por cuanto el auditor se le presenta la prueba. Por ponerle un ejemplo, que diga un auditor que dice, no, esta alcaldía no tiene libro de actas, por ejemplo, pues no, mire, aquí está el libro de actas, probablemente usted no lo vio, eso se desvanece. Pero después vamos al informe final y ese informe final yo todavía puedo volver a contestar porque ya se hace ante la dirección de auditoría. De ese informe final a mí me mandan a decir que me van a iniciar un proceso y me emplazan y empieza el juicio de cuentas. Si no se desvanece ante el auditor, se puede desvanecer ante la dirección, y si no ante la Cámara, y si no se puede apelar. Pero ¿cuál es el punto? Yo creo que la Corte de Cuentas hace un papel fiscalizador. Una vez alguien me decía que el presidente de la Corte de Cuentas y sus magistrados se ponen de acuerdo para ver la línea de las auditorías que se van a hacer, y creo que es válido, pero creo que hay que medirlos a todos con la misma tabla. No podemos ser buenos para unos y malos para otros. Claro. Presuntamente la administración anterior, el presidente simpatizaba con el partido Gana, y entonces aquellos municipios donde el partido Gana tenía interés o no gobernaba, pues sin duda que nos cayeron duro, y prueba de ello es que a mí me pasó. De la misma manera tuvimos una auditoría de gestión ambiental en la que me llegaron a poner un borrador de informe, una presunta deficiencia, por cuanto dentro del cementerio municipal no teníamos tomacorrientes. Y yo le decía al auditor, perdóneme, le digo, me parece inaudito que me pida tomacorrientes para dentro del cementerio, porque no son necesarios. Sí tenemos tomacorrientes porque cuando es el día de difuntos, de ahí se toma energía para los actos, para la celebración de una misa, para la celebración de un culto cristiano, para ministerios de alabanza que llegan a acompañar a los dolientes, a las personas que llegan a visitar. Hay energía eléctrica, hay alumbrado público para que no sea un lugar donde se cometen delitos. Sí, pero lo que le hace falta
es tomacorrientes. Y yo en tono de burla le dije, mire, pero si los difuntos no van a poner a cargar un celular, ¿por qué tengo que tener tomacorrientes adentro? Es un gasto innecesario, que además por estar a la intemperie son más caros, las hormigas se meten en los ductos, se comen los cables, generan cortocircuitos y el problema se vuelve mayor. Llegaron incluso al punto de pedirme, nosotros tenemos un centro de desarrollo infantil, lo que antes eran guarderías, y llegaron al punto de exigirme el registro sanitario de la empresa embotelladora de agua a la que le vendíamos el agua. Y le digo, mire, ¿por qué me lo pide si usted mismo ha podido comprobar que la marca de agua que compramos es la misma que compra la Corte de Cuentas? Y ustedes en el mes que han estado auditando han visto que no llenamos los garrafones, sino que viene el camión todos los días a cambiar los envases vacíos, y además están las facturas, o sea que no es que la estoy llenando del río. Entonces no, su obligación es pedirlo. Entonces creo que a veces se les va un poco el extremo, y entonces se enfrascan en situaciones que no son constitutivas de delitos, cuando en El Salvador es probado que hay desvío de recursos, malversaciones de fondos, en los que poco o nada se hace. Cierro este bloque haciendo dos preguntas para que sus respuestas sean rápidas. ¿Considera que ha habido acoso de parte de Corte de Cuentas de algunos auditores en algunos momentos? En mi caso sí. ¿Cuántas veces han habido ese dos, tipo de cosas? Dos veces. En 8 o 10 auditorías que hemos tenido, 2 las hemos sentido indiscutiblemente con dolo en cuanto a la intención de buscar lo que no existe, y peor aún, de dañar la imagen pública de una municipalidad que incluso ha sido premiada internacionalmente. ¿Le pidieron dinero a los auditores alguna vez? No, nunca. Nunca. Eso creo que es un vox populi, que muchas veces los auditores piden dinero para hacer el favor de arreglar, y vuelvo a lo mismo, cualquiera les puede dar, pero si las pruebas no son suficientes, tampoco no se pueden intentar. Al menos a mí, en mi caso, nunca nadie me ha pedido dinero para ayudarme o para hacerme un favor, y yo tampoco lo he ofrecido. Y si así fuera, y hay alguien que lo pueda comprobar, le invito a que se presente a la Fiscalía General de la República y me denuncie por ser uno de esos funcionarios a los que yo mismo quiero combatir y erradicar. Bueno, interesante. Vamos a la pausa y regresamos con más de Salvador Today. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. Bueno, gracias a usted por estar siempre en su sintonía y ser parte de este esfuerzo periodístico. Alcalde, quiero concluir este tema de las auditorías porque me ha parecido muy interesante el hecho y conocerlo de parte de un jefe de edilicio, sobre todo porque cualquiera podría pensar que cuando llega un auditor los van a instalar en algún lugar y tranquilamente veo verificando documentos y todo esto, pero veo que va más allá, y la labor que desarrollan estos señores auditores ha de ser como tipo investigador, tipo la CIA, ¿verdad? Y ver ahí tantas cosas. Ese es su trabajo. Ajá. El trabajo del auditor siempre es ir a buscar a dónde hay errores.
Pero no inventarlos tampoco, ¿verdad? Naturalmente. Ahora mi pregunta es, ¿considera de que pueden haber cambios sustanciales a partir de la nueva presidenta que va a ser? Hoy es una mujer la que va a estar a frente, Carmen Elena Rivas Landaverte, es primera mujer presidenta de la Corte de Cuentas, y que la Corte de Cuentas deje de ser como fue en el pasado un búnker, y que esa línea que usted decía hace un minuto deje de ser, para que se actúe en términos generales y sin parcialidad para algunos alcaldes o algunos funcionarios. Mire, yo desconozco la experiencia que pueda tener la ahora presidenta de la Corte de Cuentas. No estoy informado sobre su experiencia profesional dentro de la función pública o incluso su trabajo que hubiese podido realizar con la Corte de Cuentas o con alguna institución del Estado. Sí. Sin embargo, yo soy de la opinión que la mujer es menos corruptible que el hombre, y en ese sentido creo que muchas veces las mujeres tienen esa facilidad de poder dirigir un equipo de trabajo de una manera óptima. Lo único que a mí me correspondería en este caso es desear la mejor de las suertes en este nuevo cometido para la ahora presidenta, y solicitarle, creo, a nombre de los 262 alcaldes y en mi calidad de vicepresidente de Comures, pedirle su buen hacer y sobre todo encaminar los esfuerzos de la Corte de Cuentas a de verdad hacer unas auditorías que su fin primordial sea validar o verificar la buena administración de los recursos del Estado, quitando cualquier sesgo político, y sobre todo que la Corte de Cuentas sea vista con el respeto que merece y no con el miedo que algunos con el miedo con el que algunos la ven. La Corte sin duda merece todo nuestro respeto, tenemos que darle acceso irrestricto a nuestra información, a nuestra documentación, porque esa es su labor. La Corte no va a llegar a dar palmadas y a felicitar, pero la Corte también podría instruir, la Corte también podría decir esto se hace de esta forma. Creo que esa es una deficiencia que la Corte ha tenido, que no existe un número grande de formatos, de formularios por medio de los cuales se pueda tratar de generar algunas políticas públicas para mejorar el nivel de administración y sobre todo facilitar el trabajo de auditoría. Bueno, interesante porque obviamente la Corte de Cuentas ha estado en el ojo del huracán, y a partir de esta juramentación que tardó un poco más de 28 días, que de hecho, dicho sea de paso, la Corte de Cuentas ha tardado muchos meses en elegirse en otros momentos, pero superado esto, ojalá que haya un buen papel. Quiero también pasar a este tema de los consejos plurales, porque usted cuando decía de todo el trabajo que se hace dentro de las alcaldías, hay algunas cosas que son complicadas, porque obviamente los consejos para muchos alcaldes no fue la mejor fórmula. Es tanto así, alcalde, tener un consejo plural no dio resultados esperados. Mire, el tema de los consejos municipales plurales, yo sí creo que la representatividad es importante. El tema de que haya diversidad de pensamiento es productivo para los territorios. Desafortunadamente nuestro país es un país altamente polarizado, en el que el fanatismo ideológico político es sin duda una de las cosas más fuertes que tenemos, y algunos miembros de consejos municipales en varios municipios del país, lejos de trabajar en beneficio de las comunidades, lo hacen atendiendo una agenda política. Si el partido les da una línea de trabajo y la línea de trabajo es bloquear, pues bloquearán. Si la línea de trabajo es proponer, pues probablemente van a proponer. En mi caso debo reconocer que yo he tenido dificultades con concejales del FMLN y con concejales de Gana, que incluso en la misma ignorancia en la que uno de estos se suma, pues el otro lo acompaña. En cada reunión los invito a que lean las leyes, porque es bien difícil tener a concejales que no tienen la capacidad de serlo, que en la vida creo que han leído el Código Municipal, que tampoco tienen idea de lo que es la cosa pública y la administración de fondos del Estado. Y por lo mismo, para poder salir adelante en el país, yo creo que los mismos partidos políticos debemos de revisar los cuadros que vamos a presentar a los consejos municipales, buscar a las personas idóneas, porque muchas veces la persona que tiene mayor simpatía en algún municipio probablemente sea la que tenga menos preparación académica.
puede ser que tenga una gran voluntad de hacer las cosas y por lo tanto necesitará un equipo de trabajo en su consejo municipal que le apoyen en materias legales, en materias administrativas, en materias financieras, en materias de recursos humanos, en materias de gestión pública, en materias de trabajo social. Creo que a ese nivel de perfeccionamiento debe llegar nuestro país y debemos, creo que hay que hacer algunas reformas a las leyes en el tema de cómo los consejos municipales deben integrarse. Particularmente yo siempre he sido de la idea que los candidatos a alcaldes que han resultado perdedores no deberían de formar parte de un consejo municipal, porque entonces tenemos un alcalde y 4 que quisieron ser alcaldes. Y esos 4 que quisieron ser alcaldes también generaron compromisos con las comunidades y empieza una rivalidad y una pugna fuerte. ¿Ha impedido esto avances cualitativos en el trabajo que su comuna tiene que desarrollar? Este desconocimiento o desplicencia de algunos concejales no ha permitido la ejecución de algunos proyectos y obras. Bueno, para ponerle un ejemplo, yo tengo un crédito que me ha tardado 1 año tratando de complacer cada uno de los caprichos que estos 2 concejales me pidieron. Me decían en cada reunión que querían algo diferente y en mi afán de hacer las cosas por unanimidad y que todo saliera bien, una semana cumplíamos una cosa, a la siguiente semana nos pedían algo que nos tardaba 2 semanas, 3 semanas, lo presentábamos, no era así, lo querían de otra forma, y llevamos poco más de 1 año de estar intentando poder obtener este crédito bancario para la ejecución de proyectos. Afortunadamente logramos tener el crédito bancario con 2 votos en contra, pero nos ha llevado a un gran nivel de atraso. Dicho sea de paso, hoy firmamos este crédito para empezar a trabajar y correr. No es que, como muchos dicen, como ya vienen las elecciones lo están haciendo, al contrario, tengo 1 año de estar batallando por hacerlo. Creo que aquí lo que se tiene que hacer es una reforma electoral en la que el ciudadano pueda elegir a quien quiere dentro de los consejos municipales. En países en los que esto funciona, y voy a citar 2 ejemplos, Chile y España, el ciudadano vota a quien quiere como alcalde, a quien quiere como vicealcalde, que es una figura que no tenemos aquí, y a quien quiere como regidor. Entonces se vota cruzado y usted tiene la libertad de escoger al alcalde de un partido, al síndico de otro, al primer regidor de otro, y usted forma hace su consejo municipal ideal. Sí. No sé por qué aquí le tienen miedo al voto cruzado. Incluso en la misma asamblea legislativa, cuando se vota para diputado, no le permiten que usted vote por este de este partido y por este de partido. Si usted vota por 2 de partidos diferentes, su voto es nulo. Sí. Y en todos los partidos políticos hay diputados o candidatos a diputados que para mi criterio deberían de formar parte de la asamblea legislativa. Hay muchas personas, y creo que es la tendencia en la política moderna, las personas se están cansando de los partidos políticos y están buscando simpatías con personas. Por lo mismo, en el caso de San Salvador, si hay 24 posiciones, pues naturalmente yo debería de tener el derecho de marcar 24 veces a quien yo quiera. Y si voté solo por uno, pues voté solo por uno y desperdicié la oportunidad de favorecer a otros 23. Sí. Pero yo sí creo que en el FMLN hay un par de candidatos potables que hacen un buen trabajo. En mi partido, en el PCN, tenemos gente con mucha credibilidad y conocimiento. Arena tiene gente en positivo. Claro. Y pues creo que hay que abrirnos a ese tipo de reformas electorales. Bueno, alcalde, quiero agradecer que nos haya visitado. Interesante conocer sus puntos de vista, conversar y estar al tanto de lo que allá en San José de Villanueva están haciendo. Creo que es importante. Y pues las puertas abiertas de este espacio para que en otro momento nos podamos juntar y seguir conversando, y sobre todo cuando ya se acerque más el proceso electoral, para que usted ponga en perspectiva todas esas acciones que van a desarrollar. Así que muchas gracias. Muy agradecido con el tiempo y con el espacio, y pues invitarles a continuar en este esfuerzo periodístico que sin duda necesita nuestro país para poder opinar y conocer qué piensan aquellos funcionarios públicos que hoy por hoy son los encargados de tomar decisión en el país. Bueno, nuevamente muchas gracias también a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este espacio y siempre colaborar con nosotros a través de sus comentarios y diferentes puntos de vista. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.